Hola, bendiciones. Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Gracias a Dios nos encontramos nuevamente en esta sesión del Bernabé, en esta primera entrega de este año. Y hoy quiero hablarte de algo muy interesante, pero antes quiero sugerirte que te suscribas al canal, que le des like, que lo compartas, sobre todo que lo compartas, porque ese es nuestro objetivo, predicar la palabra y que llegue a más personas. Y con tu ayuda lo podremos lograr. Bien, dice la palabra de Dios en el libro de Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso significa que si no conocemos la verdad, estamos en esclavitud. Y qué interesante que cuando Dios creó al hombre, lo creó con libre albedrío, lo creó con libertad. Y quiero que sepas la definición de lo que es libertad, porque muchas veces nosotros creemos que estamos viviendo en libertad y lo que estamos es viviendo en libertinaje. Entonces, ¿qué es libertad? Dice, es la capacidad humana de actuar según la propia voluntad, eligiendo hacer o no hacer algo sin coacción, pero siempre implicando responsabilidad hacia uno mismo y los demás, reconociendo los límites legales y morales para convivir en sociedad. Eso es la libertad. Y Dios nos la dio desde el principio, la libertad de elegir. Pero muchos de nosotros hemos convertido esa libertad en libertinaje y a veces utilizamos argumentos o cosas que aparenten ser buenas para entonces llegar al libertinaje. Por ejemplo, en este fin de año se celebró el 25 de diciembre la Navidad. ¿Y qué es la Navidad? El nacimiento de Cristo Jesús. Ok. ¿Qué sucede? Que cuando vemos cómo se celebra esa actividad, ese acontecimiento de que fue algo extraordinario, algo que no podemos explicar, cómo Dios pudo entrar en el vientre de María. Eso no lo podemos explicar, no está explicado en la Biblia. Es un misterio, pero fue algo extraordinario. ¿Y cómo nosotros lo celebramos? Cuando usted ve cómo se está celebrando, usted va a ver que en la familia hay mucha comida, hay mucha bebida, hay mucha fiesta, pero Jesús no está ahí. Entonces hemos convertido en muchos sitios este tipo de fiesta en libertinaje. Y hacemos y actuamos sin responsabilidad, sin conocer la verdad. Y dice la palabra de Dios que es la verdad la que te va a hacer libre. En Juan 14:6, vamos a buscarlo, o 6:14 si no me equivoco, 6:14. Vamos a buscarlo. En Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Quién fue que dijo? Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Y esa verdad es que te va a hacer libre. Ahora bien, oye cómo termina el versículo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted hace una encuesta, usted se va a dar cuenta que todas las personas quieren ir al cielo, quieren ir al Padre. Pero la Biblia dice que nadie va al Padre sino a través de Cristo.
y estamos celebrando Navidad, o celebramos Navidad, el nacimiento de Cristo, pero no conocemos a Cristo. Y entonces, ¿cómo queremos llegar al Padre? Había un amigo que me decía, siempre hablaba y decía que él quería ir a Nueva York. Y si ese era su afán, ir a Nueva York. Y trabajaba aquí siempre para Nueva York, para Nueva York. Nada más hablaba de Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Digo, ven acá. Una pregunta. ¿Y tú tienes pasaporte? No. ¿Y cómo tú piensas llegar a Nueva York? Ilegal. A través del libertinaje. Nosotros queremos llegar al cielo, pero tenemos que llegar por las vías legales. De la única forma que nosotros podemos llegar al Padre es a través de Cristo Jesús. Dice la Biblia en Génesis 28:12 que Jacob, un hombre de Dios, que estaba siendo perseguido por su hermano en ese momento, cansado se recuesta en una piedra y tuvo un sueño. Y en el sueño vio una escalera que unía a la tierra con el cielo. Y por la escalera bajaban y subían ángeles, mensajeros de Dios, bajaban y subían, ¿verdad? Dice la misma Biblia en Juan 1:51. Vamos a buscarlo para que comprobemos esto. En Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis al cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden, que bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es Jesús, el mismo que estábamos celebrando en Navidad. Ese Jesús, ese Jesús es esa escalera que conecta la tierra con el cielo. Es esa escalera donde nosotros podemos subir y llegar al Padre. Nuestro mayor anhelo es siempre llegar al cielo. Pero la única forma de que nosotros podemos llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no conocemos a Jesús, entonces no vamos a poder llegar al cielo. Nuestra misión como ministerio es que conozcamos a Jesús, porque Él es la clave de todo. Él es la clave de todo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna. ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? ¿Qué es lo que todo el mundo quiere? Vida eterna. Nadie quiere morir. Todo el mundo quiere vida eterna. Sal a preguntar a la encuesta para que tú veas. Todo el mundo quiere vida eterna. Y Dios te está prometiendo vida eterna. Y la está poniendo en tus manos. En Jesús. Dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. ¿Y cómo puedo yo conocer a Jesús? A través de su palabra. Sin embargo, nosotros, la mayoría de las familias, tienen la Biblia de lujo. La palabra de Dios la tienen de lujo, abierto en el Salmo 91. Pero no es tenerla de lujo, es estudiarla, es escudriñarla. Es grabártela, es grabárnosla en nuestra mente. Es vivir conforme a los principios bíblicos, a los principios de la palabra de Dios. Porque Dios quiere que tú tengas prosperidad y que tengas salud y que prosperes en todo. Dios quiere eso, pero es a través de su palabra. Pero ¿cómo queremos llegar a la vida eterna si vivimos en un libertinaje? Si queremos vivir haciendo las cosas que nosotros queremos. Recuérdate que te dije en el principio que cuando Dios creó al hombre, lo creó con libertad, con el libre albedrío de elegir lo que él quería. ¿Qué fue lo que hicieron nuestros primeros padres en el principio? Dios le dijo, de ese no tomen. Ustedes tienen todo para comer, pero de ese no, de ese árbol no. ¿Y qué hicieron ellos? Quisieron hacer su propia voluntad. Y ahí es que está el problema.
que nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y la convertimos en libertinaje. Y déjame darte una clave. Si nosotros unimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nosotros vamos a vivir mejor. Vamos a vivir en libertad. Vamos a vivir en prosperidad. Vamos a vivir sano. Sí, sano, porque la salud entra por la boca y nosotros queremos comer lo que nosotros queramos. Hoy una bárbara que le dice a su madre, llega a las 11 de la noche y le dice a su madre, mamá, vamos a cenar. Y cuando la mamá le dice, pero son las 11 de la noche, ¿cómo vamos a cenar a esta hora? Eso sí, vamos a cenar con 2 libras de morcilla a las 11 de la noche. ¿Usted cree que eso es justo? Una persona de 60 años y la otra de 80, a las 11 de la noche meterse 2 libras de morcilla. Eso no es salud. Eso no es salud. Yo tuve un inconveniente de salud y 2 médicos convencionales, dos me dijeron, usted no necesita medicina, usted lo que necesita es comer diferente, una dieta. Porque la salud entra por la boca. Y eso está establecido en su palabra. Lo que pasa es que nosotros no la leemos, no la estudiamos. Dios quiere libertad, pero libertad con prosperidad, con salud, no libertinaje. Él no quiere libertinaje. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere que tú conozcas a Jesús y que ese deseo que tú tienes y que yo tengo de ir al cielo y de vivir por la eternidad, ese deseo no lo va a complacer, pero es a través de Cristo Jesús, porque a través de Él es que nosotros podemos llegar al Padre. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de la palabra de Dios, a través de la oración. Tú hablas, yo hablo con Dios a través de la oración. Y Él me habla a través de su palabra, no es de otra cosa. Y entonces esa comunicación entre tú y Dios, a través de la oración y a través de la palabra, es la que te va a ir transformando y va a hacer que tú llegues a ese deseo que tú tienes y yo tengo de vivir por toda la eternidad. Quiera Dios que de aquí en adelante nosotros nos preocupemos más por estudiar la palabra de Dios, por conocer más de Cristo, para que cuando vayamos a celebrar por Él, lo hagamos con pleno conocimiento de quién es Él y qué Él quiere para cada uno de nosotros. Nobleza y sabiduría quiere en este nuevo año mostrarte más de Cristo. En el próximo video trataré de enseñarte quién es verdaderamente Cristo, para que entonces conozca verdaderamente quién es la verdad. La palabra de Dios dice que Cristo Jesús es la verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda, busca la nobleza y la sabiduría en Cristo Jesús. Dios te bendiga.